Bienvenidos a mi canal YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que voy a explicar paso a paso es un problema de optimización o sobre máximos y mínimos. El problema es el siguiente. Se pliega la esquina superior derecha de un pedazo de papel de 12 pulgadas por 8 pulgadas, como en la figura, sobre la orilla inferior. ¿Cómo debería usted plegarla para minimizar la longitud del pliegue? En otras palabras, ¿cómo se elige X para minimizar Y? Aquí tenemos el pie de la hoja, donde esta distancia va a ser X, esto es Y. La hoja de papel tiene como largo 12 pulgadas y de alto 8 pulgadas. Vamos a establecer la ecuación de optimización. Aquí vamos a minimizar esta longitud. Vamos a minimizar la longitud Y. Para ello vamos entonces a decir que esta distancia va a ser Z. La distancia de aquí hasta acá va a ser Z, que es justamente igual que esta, aquí es Z. Y esta distancia que es X es exactamente igual a esta. Esto mide X. Para el triángulo ABC, para ese triángulo ABC que es un triángulo rectángulo, aplicando Pitágoras obtenemos que AC al cuadrado es igual a el segmento AB al cuadrado más el segmento BC al cuadrado. Reemplazando, AC corresponde a Y al cuadrado, Z corresponde a AB y BC corresponde a X. O sea que me quedó que Y cuadrado es igual a X al cuadrado a Z al cuadrado más X al cuadrado. Para el triángulo BDC, esta distancia es W y este segmento de recta de CAD, como esto mide 8, por consiguiente esta distancia sería 8 menos X. Entonces, para el triángulo BDC, aplicando Pitágoras, obtenemos que BC al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual al segmento CD al cuadrado más DB al cuadrado, que son los catetos. Entonces, reemplazando BC corresponde a X al cuadrado, CD al cuadrado corresponde a 8 menos X al cuadrado, y BW al cuadrado o DW o DB elevado al cuadrado corresponde a W al cuadrado. Entonces, de aquí despejando W cuadrado, obtenemos X cuadrado menos, abro paréntesis, 8 menos X al cuadrado. Esta distancia esta distancia la llamar como AE, que es 8, por supuesto, esto mide 8. Entonces decimos que esto es un triángulo rectángulo. Entonces, este es el ángulo alfa para este triángulo rectángulo y el ángulo beta. Ángulo alfa y el ángulo beta. Y este ángulo, voy a llamarlo el ángulo gamma. El ángulo gamma, que es el ángulo que me hace falta para que aquí mide 90 grados. Recordemos que es un triángulo rectángulo. Entonces, para esta recta tenemos que el ángulo alfa más este ángulo que es de 90 grados más el ángulo beta tiene que dar 180 grados. Despejando aquí el ángulo beta, obtenemos que sería 90 grados menos alfa. Y para el triángulo AEB, decimos que la suma de los ángulos internos tiene que darme 180 grados. Es decir, que el ángulo alfa más el ángulo recto, que es de 90 grados, más el ángulo gamma,
es de 180 grados. Despejando el ángulo gamma, decimos que es igual a 90 grados menos alfa. Notemos que esta expresión es exactamente igual que esta. En conclusión, decimos que el ángulo gamma es igual al ángulo beta. O sea que este ángulo gamma es exactamente igual que este. O sea que sería el ángulo, esto es beta. Eso va a ser beta. O sea que este ángulo es igual a este. Por consiguiente, el triángulo AEB es semejante con el triángulo BDC. Entonces, para el triángulo AEB decimos que el coseno del ángulo beta es igual al cateto adyacente, que es el segmento AE, que corresponde a 8, dividido la hipotenusa, que es Z. Y para el triángulo BDC, el coseno de beta es igual al cateto adyacente, que es W, dividido la hipotenusa, que es X. Por consiguiente, 8 sobre Z es igual a W sobre X. Como estas magnitudes están al cuadrado, Z al cuadrado y W al cuadrado están y W al cuadrado, lo mismo que la X, entonces vamos a elevar esto al cuadrado, esta igualdad, para que nos queda 64 sobre Z al cuadrado igual a W al cuadrado sobre X al cuadrado. Entonces, reemplazando, 64 sobre Z al cuadrado es igual a W cuadrado, que es exactamente igual a esta expresión, sobre X al cuadrado. Me queda entonces que 64 sobre Z al cuadrado es igual, aquí aplicando destino paréntesis y buscando semejantes, obtenemos 16x menos 64 dividido entre X al cuadrado. Despejando Z al cuadrado, obtenemos 64x al cuadrado dividido 16x menos 64. Como 16, 64 y 64 son múltiplos de 16, vamos a dividir todo por 16, esta fracción. Me queda entonces que Z al cuadrado es igual a 4x al cuadrado dividido x menos 4. Noten que Z me quedó en función de x. Esta longitud me quedó en función de x. Pero y cuadrado, que es igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, reemplazando z al cuadrado por esta expresión, obtenemos que y cuadrado es igual a 4x al cuadrado sobre x menos 4 más x al cuadrado. Haciendo esta suma entre una fracción y un entero, obtenemos 4x al cuadrado más x al cubo menos 4x al cuadrado. Cancelamos los semejantes y nos queda que y cuadrado es igual a x al cubo sobre x menos 4. Noten que esta distancia y me quedó en función de x. Por consiguiente, la función que se va a optimizar es fx igual a x al cubo sobre x menos 4, que sería justamente esta expresión. Y el dominio de esta función, x menos 4 debe ser positivo. Claro, esta distancia debe ser positiva. Por consiguiente, x debe ser mayor que 4. Pero no puede ser, por supuesto, esa x mayor a 8, mayor a 4, pero menor a 8. Por consiguiente, el dominio de la función va de 4 hasta 8. Esa es la función que se va a optimizar y el dominio sería 4,8. Esta es la función que se va a optimizar. Entonces, para buscar el valor máximo o mínimo, hay que derivar la función y buscar los números críticos. Entonces, esta es la función que se va a optimizar. Tenemos que el dominio va de 4 a 8, derivando como un cociente 3x al cuadrado por x menos 4 menos x al cubo, todo sobre x menos 4 al cuadrado, aplicando propiedad distributiva.
Y reduciendo semejantes, obtenemos 2x al cubo menos 12x al cuadrado sobre x menos 4 todo al cuadrado. Esto es igual a 0 para buscar los números críticos. Recordemos que si tengo una fracción y es igual a 0, únicamente se toma el numerador y es igual a 0. Por consiguiente me queda 2x al cubo menos 12x al cuadrado igual a 0. Factorizando, 2x al cuadrado que multiplica a x menos 6 igual a 0. De aquí cada factor es igual a 0. Entonces 2x al cuadrado igual a 0. De aquí la x se despeja. X vale 0. Por consiguiente, x no puede ser 0. Por consiguiente, se descarta este número como un valor crítico. X menos 6, el otro factor, es igual a 0. Por consiguiente, x vale 6. Ese sería el número crítico. Como estamos minimizando la expresión, la función hay que minimizarla, hay que saber si este valor corresponde a un valor máximo o a un mínimo. Para ello, vamos a hacerlo por el criterio de la segunda derivada. Entonces, derivando esta función con respecto a x, obtenemos como un cociente 6x al cuadrado menos 24x, que multiplica el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que sería 2, que multiplica a x menos 4, elevado a la 1, por la derivada interna, que corresponde a 1. Factorizando el numerador, x menos 4 factor común, que multiplica a 6x al cuadrado menos 24x, que multiplica a x menos 4, menos 2, que multiplica a 2x al cubo menos 12x al cuadrado. Haciendo propiedad distributiva, y aquí cancelando este x menos 4 con este x menos 4, aquí me queda x menos 4 al cubo, y haciendo propiedad distributiva tenemos 6x al cubo menos 24x al cuadrado menos 24x al cuadrado más 96x menos 4x al cubo más 24x al cuadrado. Reduciendo semejantes, obtenemos 2x al cubo menos 24x al cuadrado más 96x, todo dividido en paréntesis x menos 4 elevado al cubo. Vamos a saber si esta segunda derivada corresponde a un mínimo o un máximo cuando reemplazo el número crítico por 6 en esta segunda derivada. Al reemplazar la x por 6 en la segunda derivada, obtenemos 18, que es mayor que 0. Por consiguiente, si la segunda derivada me da positiva, concluimos que hay un valor o número crítico cuando x vale 6, o sea, hay un mínimo cuando x vale 6. Entonces, si la segunda derivada me da positiva, concluimos que hay un mínimo en x igual a 6. O sea que esto corresponde a un mínimo cuando x vale 6. Y la longitud, esta longitud, entonces sería raíz cuadrada de x al cubo sobre x menos 4. O sea, sería raíz cuadrada de 6 al cubo dividido 6 menos 4, que equivale a 6 raíz de 3, aproximando a 2 decimales, obtenemos 10.39. O sea que esta distancia es de 10.39. Ese es el ejercicio. Entonces, como respuesta decimos que el valor de x para minimizar este pliegue corresponde a x igual a 6. Bien, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio nuevamente, pero usando el gráfico. Vamos a graficar la función que se va a optimizar. Entonces recordemos que esta expresión y cuadrado es igual a x al cubo sobre x menos 4.
Y sacando raíz cuadrada, tenemos que y es igual a la raíz cuadrada de x al cubo sobre x menos 4. Donde el dominio de la función va a ser de 4 a 8. Entonces la función que se va a optimizar va a ser f de x igual a raíz cuadrada de x al cubo sobre x menos 4. Me voy a GeoGebra para graficar la función. Vamos entonces a internet y en el buscador digitamos GeoGebra. Cuando se digita GeoGebra en el buscador, se despliegan una cantidad de opciones. Me voy por la primera opción, calculadora gráfica de GeoGebra. Me voy por esta opción. Y aquí se despliega la herramienta. De aquí vamos a colocar en la barra de entrada la función que se va a optimizar. En esta zona coloco la parte algebraica, pero antes de eso vamos a colocar aquí el eje horizontal como x y el vertical como f de x. Me voy por propiedades, de aquí en básico, eje x, que la etiqueta sea como x, y el eje y, la etiqueta sea como f en minúscula, paréntesis, x. De aquí ya quedó configurada mi eje x como x y eje vertical como f de x. En la barra de entrada colocamos la función que se va a optimizar. F en paréntesis x igual, me apoyo en el teclado, colocamos raíz cuadrada de x elevado al cubo dividido x menos 4. Y esta es la función que se va a optimizar. Aquí se puede observar la gráfica. Aquí entonces, esta es la función que se va a optimizar. Aquí se ve la función, aquí se puede alejar. Esta es la función que se va a optimizar. Bien, entonces para ello vamos a graficar únicamente la función que se va a optimizar con el dominio que va de 4 a 8. Entonces aquí en entrada colocamos función, se espera una cantidad de opciones, me voy por la del centro, función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Y aquí la función va a ser la función f. Digitamos f, minúscula, extremo inferior va a ser el 4 y el superior corresponde al 8. Y aceptar. Y aquí en azul aparece la función que se va a analizar. Noten que la dibujo sobre la que está en verde. Entonces, para que la verde no aparezca en el gráfico, le voy a ocultar. Entonces, tan pronto aquí en este puntico que está en verde, me voy sobre este puntico, oprimimos el mouse y aquí aparece solamente la función que se va a optimizar, que es la función g. Aquí le llama g a esta función GeoGebra. Este g se puede mover o también se puede eliminar. Entonces simplemente con clic derecho en propiedades le decimos que la etiqueta no sea visible. El G desapareció. Entonces vamos a decirle a la GeoGebra que se vea esto un poco más grande. Entonces vamos a hacerle aquí a GeoGebra que en propiedades, que por ejemplo el eje X en básico, el eje X por ejemplo sea 1 y el eje Y sea por ejemplo 2. Y aquí se puede ampliar, aquí se ve mejor la gráfica, aquí se ve. Eso es. Aquí se ve mucho mejor.
Bien, tenemos que ir a la álgebra que me muestre el punto mínimo. Este punto mínimo que nos muestra. Entonces aquí le decimos en entrada mínimo, se digita mínimo, mínimo, se escoge una cantidad de opciones, me voy por la última, mínimo, función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. La función va a ser la función g. La función g, extremo inferior, el 4 corresponde al dominio y el superior corresponde a 8. Y aceptar. Noten que aquí en la barra de entrada me da muchos decimales. Voy a decir a GeoGebra que me lo configure para solamente 2 decimales. Me voy por propiedades, otra vez propiedades, nuevamente propiedades, y en redondeo le decimos que en redondeo que sean 2 cifras decimales y que el tamaño de la letra sea un poco más grande, le decimos que sea 18 y aceptar. Noten que aquí ya me muestra que el valor mínimo es 6,10.39. Vamos a decir a GeoGebra que este punto A, que corresponde al mínimo, se llame como mínimo. Tan pronto aparezca la mano, clic derecho, propiedades, y le decimos que la A sea mínimo y que la etiqueta sea visible con nombre y valor. Entonces noten que aquí el eje X corresponde a 6 y el eje vertical corresponde a 10.39, o el valor de este valor corresponde al eje vertical, que es 10.39. Vamos a decir a la álgebra que únicamente me visualice la parte positiva del eje X y la parte positiva del eje Y. Propiedades nuevamente, propiedades, el eje X, que solo me muestre la dirección positiva, y el eje Y, solo dirección positiva. Esta es la gráfica de la función correspondiente a esta función. Esta es la imagen de la gráfica de la función raíz cuadrada de x al cubo sobre x menos 4, donde el mínimo corresponde a 6, que sería la variable x, y y, que corresponde a 10.39. Esta distancia es 10.39 y x vale 6. El eje es el eje x y es el eje vertical, que es f de x. Y si yo reemplazo a x por 6 en esta función, obtenemos 10.39 aproximando a los decimales. Entonces, respuesta, el valor de x para minimizar es x igual a 6. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.